Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor, y esto es Finanzas.com al cierre del 30 de enero. Inversores, muy bienvenidos. Josep y yo os estábamos esperando. Josep, bienvenido, bien conectado al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, Ismael, buenas tardes. Encantado otra vez de estar aquí dando caña. Buenas tardes. No, hombre, caña la que nos han dado ya desde primera hora de la mañana, que ya nos ha pegado la inflación un buen meneo, que de hecho es el primer día, Josep, tú tienes las estadísticas más controladas que yo, pero no me suena, y ahora es cuando te pido factualidad, o sea, que revisemos datos, si es que los tienes en la cabeza o puedes ir mientras hablamos, no me suena que un dato de inflación español haya movido los mercados. Y hoy ha pasado exactamente eso. Efectivamente, en todas las crónicas aparece como uno de los principales motivos de la floja sesión de hoy. Es verdad que también ha habido otros datos macro que acumulados pues han pasado también esta factura, pero ver bajar los futuros del S&P y del Nasdaq, por ejemplo, en el horario de mañana, por un dato de inflación en España, yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. Es verdad que justamente ayer, por ejemplo, pues un periodista de Wall Street Journal, al cual la Fed suele utilizar como filtrador de sus noticias, pues Make Midaos dijo que la Fed mostraba preocupaciones por posibles repuntes de la Fed. Y claro, solo ha faltado que a España, pues la inflación, es verdad que la general solo ha subido una décima, pero que la subyacente se nos haya puesto al 7,5%, pues ha puesto los pelos de punta a bastante gente. Y viendo cómo el mes pues está siendo bueno, mejor poner beneficios en algún pasar sitio por caja, ¿no? a resguardo. Y bueno, realmente pues ha movido mercado, sí. Esta semana tenemos, ha empezado, como digas, dando caña, cogiendo tu símil con la inflación, pero es que tenemos una semana, al contrario de lo que sucedió la anterior, que era aburridísima, hasta el jueves que empezaron a llegar los resultados en este caso de Banco Sabadell. Esta semana tenemos BCE, que se esperan movimientos. Tenemos Apple además, tenemos datos de paro en Estados Unidos el viernes, es decir, tenemos un carrusel de movedores de mercado, de datos que efectivamente mueven el velocímetro, que la primera señal con la inflación española no es buena. De hecho, algunas informaciones, por ejemplo, nuestros colegas del FT apuntan a que podríamos acabar la semana con los tipos de interés más altos en 15 años. Josep, este es el patio que nos espera. Decías que el mes ha sido bueno. Luego te preguntaré por las pautas de enero, que es algo que has informado, que estás informando ahora a nuestros suscriptores en paralelo a través de nuestros boletines. Pero con esta agenda en perspectiva, ¿qué hacemos? Es una semana clave. Ciertamente va a ser bastante importante porque es verdad, esperamos el miércoles la decisión de tipos de la Fed. Está descontado por activa y por pasiva de que van a subir solo 25 puntos básicos. Con la declaración esta de ayer publicada en el Wall Street Journal, ha aumentado un poquito más, que pudiera darse la opción de 0,50, pero me parecería un poco exagerada, ¿no? Tenemos al BCE al día siguiente, el jueves, que vamos a tener una subida de 0,50, que es lo que estamos descontando en el mercado. Y aparte de estas dos decisiones que sí que están puestas encima de la mesa, vamos a ver las declaraciones, porque realmente tanto Powell como Lagarde en las últimas comparecencias han sido la alegría de la fiesta. Nos han machacado, pero a base de bien, con sus mensajes, ¿no? Y por si fuera poco, el propio jueves, después de conocer la decisión del Banco Central Europeo y lo que diga Lagarde, pues vamos a tener los resultados de Apple, de Amazon y de Google. Con lo cual, el cóctel realmente ya es genuino. Si teníamos poca volatilidad o hemos dejado a la volatilidad al VIX, lo hemos dejado en mínimos, veremos a ver hasta dónde se nos lleva o las fluctuaciones que podemos tener esta semana. Y como colofón, como tú decías, remataremos el viernes con el dato de empleo en Estados Unidos, que es precisamente donde ahora
si decíamos que la inflación más o menos podía estar controlada, donde ahora se está fijando la Fed para manejar su política monetaria. Y esto, evidentemente, pues mueve realmente la capacidad para mover al mercado está ahí. Josep, algunas fuentes me han comentado durante el día que hay cierta preocupación porque el repunte que estamos viendo en el mercado de bonos no esté descontando pues, la evidencia de la inflación está prácticamente enquistada que hemos visto con la inflación de España en el día de hoy, que España, por mucho que a los españoles a veces nos cueste creer, pues es un país de peso en relación, pues por ejemplo, con la zona del euro. El temor es que lo que hemos visto en España se repita en otras economías importantes de la zona del euro, Alemania, Italia y Francia sobre todo. Hoy hemos visto un mal dato de PIB en Alemania, es decir, que estamos teniendo ahí datos que, ojo, que quizá estamos viendo repuntes en el mercado de bonos que no están descontando suficientemente estas señales desde la macro que nos están llegando. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Estás de acuerdo con estas fuentes? Bueno, realmente los bonos están más preocupados en este momento, no tanto por la inflación, sino por la entrada en recesión. Las inversiones en las curvas de tipos, las previsiones que estamos viendo en los últimos ISMs en Estados Unidos y en Europa, nos están apuntando a que cuidado con la ralentización económica, que la política igual el mensaje del aterrizaje suave pues igual no se produce de esta forma y entonces pues bueno, pues los bonos están haciendo estos repuntes porque no se están creyendo a los bancos centrales, ¿no? Y muchas veces hemos comentado la disyuntiva, ¿quién te crees? ¿A los bancos centrales o al mercado de bonos? Yo al mercado de bonos, por supuesto, vamos. No me cabe la menor duda. No, básicamente después del año y medio que llevamos con los bancos centrales, de contradicciones, de mensajes absolutamente desalineados con la realidad. Hombre, si no nos los creemos, no es gratuito eso tampoco, creo, Josep. No, o sea, es verdad que en los mercados siempre se dice que no hay que luchar contra la Fed, fight the Fed, pero hay veces que, bueno, no luchas, pero te pones de lado. Con lo cual, por mucho que digan o por mucho que amenacen, tú por ahí no lo ves y las decisiones en consecuencia pues las ves reflejadas al final en los propios comportamientos de los mercados. En la agenda de la semana, Josep, y desde el ámbito local tenemos tres grandes resultados. BBVA primero el miércoles, Banco Santander el jueves y CaixaBank el viernes, que complementan el patio que hemos descrito antes, ¿no? De grandes datos que se esperan en los mercados con capacidad para mover el velocímetro, como decíamos. Hoy Finanzas.com está proyectando que BBVA ganará 2.300 millones de euros, que es decir, es un 24% más. Mañana martes publicaremos nuestras proyecciones para Banco Santander y el miércoles para CaixaBank. Y teniendo en cuenta que el porcentaje de diana de Finanzas.com es el que es decir, que las proyecciones de la semana pasada clavaron el resultado final de los bancos, pues yo haría bastante caso a lo que estamos sacando. No es porque trabaje aquí, sino porque los antecedentes nos dan un poquito cierto margen para dar credibilidad a estas cifras que trabajamos con proyección. Josep, de momento vemos que los bancos dan buenas señales. Sí, bueno, solo hace falta ver Sabadell, cómo se comportó. Eso es, la semana pasada. Y lo manejábamos, es decir, que lo habíamos comentado ya el propio lunes. A tu pregunta de cómo esperabas ver Sabadell, digo, hombre, dependiendo de cómo, pues evidentemente iba a salir muy reforzado y de hecho, pues así ha sido, ¿no? BBVA, con la proyección que estamos haciendo, pues yo entiendo que también va a salir reforzado. Tengo alguna dudilla más con el caso de Santander y de CaixaBank. También me espero buenas cifras que pueden continuar apoyando. Ya sabemos que el IBEX está muy bancarizado, con lo cual por ahí pues tenemos cierto soporte a lo que otros movimientos de otros resultados o de estas decisiones que hemos visto de tipo macro puedan suceder. De los resultados de BBVA podemos anticipar que Turquía se dará un disgusto. A pesar de ese 24% de crecimiento, habrá un disgusto en Turquía que se compensará porque el cuarto trimestre ha sido muy sólido gracias al Euribor y al Euribor, insisto, hasta diciembre. Por tanto, Josep, ¿tiene BBVA, bajo tu punto de vista, tiene margen para exprimir el Euribor que venga arrastrado por la subida de tipos de interés que se espera para las próximas semanas?
Yo creo que sí, y esto lo hemos visto prácticamente van a ser en todos los bancos se están aprovechando de ello. Y además, como muy bien remarcamos, seguimos estando en el furgón de cola en la remuneración de los pasivos, ¿no? O sea De los que depósitos, sí, sí. de los depósitos, o Hay como sea que mínimo 100 puntos de diferencia. O sea que... bien buenos, ¿eh? O sea que en Europa tú puedes estar colocando, puedes tener tus remuneraciones al 3,5 y aquí te tienes que pelear para que te den el 2. Sí, el 1 largo y casi el 2, lo que dices tú. Exactamente. Josep, comentabas que no te gusta el Santander en algo, que ves ciertas debilidades. ¿Nos puedes ser más específico? Bueno, a ver, Santander, los últimos, más que nada por el comportamiento que tiene después de las publicaciones de resultados Uh-huh. en los últimos tiempos, ¿no? Que nos tiende a flojear en la interpretación que se nos da. Quiero ver también ver su cifra de morosidad, a ver por dónde queda y a ver ese impacto que puede tener, ¿no? Sobre todo en las previsiones que vaya a hacer en el valor. Todos los bancos están preocupados por el impuesto Uh-huh. revolucionario que Impuesto les Sánchez a la banca, sí. exactamente que les han plantificado, que supongo que evidentemente pues recurrirán y veremos el recorrido que esto tiene, pero de Uh-huh. entrada también les puede pasar factura. Uh-huh. Josep, comentábamos al inicio, estaremos pendientes, la morosidad de Banco Santander, como nos dices. Entiendo que CaixaBank te gusta también porque es un banco sumamente expuesto al Euribor, es un banco con un negocio local altísimo, por tanto todo le viene de ahí, no tiene estas desviaciones que puedan venir de economías un poco más débiles o más divertidas, vamos a dejarlo ahí. Como Turquía, ¿no? Entiendo que te gusta también por la composición de su negocio, que es ampliamente minorista y, por tanto, ampliamente sujeto a mejora de márgenes por intereses. Claro. Efectivamente, y además, pues con las políticas que tienen agresivas de subidas de comisiones y estas cosas, automáticamente eso engrosa directamente su cuenta de explotación. Estamos acabando enero, lo terminamos mañana. Decíamos al arranque de este episodio que estás compartiendo con nuestros suscriptores que nos pueden estar escuchando y leyendo a la vez, que compartes con ellos las pautas de enero. Y según tu tesis, Josep, ahora nos lo cuentas, pero te he leído así en diagonal mientras mandabas el informe. Esto anticipa que, a pesar de lo que hemos comentado, a pesar de esta semana clave que estamos empezando, de hecho, a pesar de todo esto, a pesar del frame, la estadística nos dice a través de la pauta de enero que vamos a tener un buen año. Sí, bueno, vamos a ver. Siempre se hablaba del efecto enero. Cuando yo empecé muy jovencito en eso, siempre se hablaba del efecto enero, que según cómo acaba el mes de enero, se puede establecer cómo es el año, ¿no? Esto, dicho así directamente, tú compruebas las estadísticas y para nada. Ya. No tiene nada que ver el resultado del final de enero con lo que conocemos en Estados Unidos o con lo que ellos conocen como el efecto enero. De hecho, el efecto enero es una composición de tres pautas que se tienen que dar de forma simultánea y son el rally de Santa Claus, ¿vale? En este caso, que este es de finales de diciembre, ¿no? Sí, los 5 últimos días de diciembre y los 2 primeros días de enero, ¿vale? Esos 7 días, el resultado de estos 7 días, si es positivo, a partir de ahí se puede empezar a hablar de que puede darse el efecto enero. La segunda pauta es el resultado de los 5 primeros días del mes, que aunque no suele ser tan determinante, también si suma es positivo. Pues sería la segunda pata de la pauta de enero y la tercera pata es evidentemente que el mes de enero acabe en positivo, ¿no? Entonces, esto ha sucedido desde 1950 hasta la fecha, hasta este año, en 31 ocasiones. En 2023 será la 32. Pues bien, de estas 31 ocasiones previas, ¿vale? El 90% de las situaciones que se ha producido esta coyuntura, esta pauta de enero, esta combinación, ¿no? Esta combinación, la rentabilidad a final del año ha sido positiva y ha sido positiva en una media del 17,5% para el caso del SP, hablamos siempre, ¿eh? Es decir, solo ha habido en 3 casos que se ha dado una rentabilidad negativa. El más cercano fue en 2018, que tuvimos un último trimestre que fue
un poco desastre, que ya vino también con subida de tipos, y luego ya nos tenemos que remontar pues al año 66 o cosas así para obtener cifras negativas. El año que menos, con efecto enero, que menos ha subido el S&P, solo era un 2%. Y ríete, fue en el año 1987, el año del crack. O sea, después del crack del 87, el S&P, sumando que se produjo ese efecto enero, en enero del 87 acabó subiendo incluso un 2%. O sea, que en principio ahí hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas, pero la mayor parte de nuestra audiencia está en posiciones IBEX. ¿Afecta de alguna manera esta pauta que nos acaba? Esta combinación de pautas, más que pautas, como es rizar el rizo, Josep, si me permites. Pero bueno, afecta, pero lo hemos rizado este mes. Quiere decir que no es tan complicado, ¿no? No. Pero este optimismo que nos viene de la pauta de enero más expuesta al S&P, ¿tiene, de alguna manera, se puede propagar o se propaga al IBEX 35 estadísticamente? Sí, lo hemos visto, o sea, no tengo hecha la comprobación exacta de estos datos, entre otras cosas porque no teníamos IBEX en 1950. Exacto, tenemos IBEX desde el 91, ¿verdad? Exactamente. Con lo cual, pero viendo cómo el resto de pautas se cumplen o cómo se extrapolan, pues las probabilidades son las mismas. No evidentemente pues en las rentabilidades o en los números que se dan, pero sí que en los resultados o en los signos que podemos esperar. Incluso, pues, por ejemplo, de momento está subiendo mucho más el IBEX que no el S&P en este principio de mes de enero, ¿no? Justo te quería preguntar por eso. A mediados de mes publicamos las proyecciones para cierre de 2023 del IBEX. Estamos proyectando un potencial del 22%. ¿Ha cambiado algo en estos 15 días desde esa proyección, Josep? ¿Lo seguimos manteniendo? No. Sí, de momento yo la sigo. De momento no hay cambios. Estamos peleándonos con la zona de los 9.000, que ya decíamos que era un primer parón donde podríamos tener, y luego, pues bueno, cómo se pueden ir escalando. Ahora veremos después de esta semana que nos espera, que puede ser de AUPA, a ver si hay algún ajuste más a cero, ¿no? Josep, pues lo iremos viendo y lo iremos contando. Y el lunes que viene te convocamos ya para repasarlo y a ser posible también proyectar cosas que puedan pasar los siguientes días y en la que los inversores tengan que tener cierto cuidado. Josep, gracias como siempre por hacer podcasting con nosotros. Gracias a vosotros, Ismael. Y a vosotros, amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.